en consecuencia está aprobado el artículo 28 del proyecto de decreto. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Este es el momento de la votación que se dio el día de hoy en el Senado de la República en México, aprobando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Viene el proceso legislativo de los congresos en los estados de la República, pero este es un momento importante por muchas razones y hemos invitado, y agradezco que estén aquí, a dos de las expertas más importantes en la materia en México. Clara Luz Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenida, Clara Luz. Buenas noches, Carmen. Irene Levy, gracias por estar aquí. Carmen, a las dos, gracias. Bueno, más allá de que falta el otro tramo del proceso legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores han aprobado lo que parecía un imposible en México, que es la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Se ha discutido muchísimo y yo les pido a ambas un esfuerzo para que el público que nos siga pueda tener una noción clara de qué es lo que se aprobó, qué es exactamente en términos generales lo que hoy está a punto de ser una reforma constitucional. Te propongo, Clara Luz, que nos hagas una especie de descripción técnica de qué es esto. Primero se establece que todos los habitantes de este país tendremos derecho de acceso a las tecnologías de la información y telecomunicaciones, incluyendo Internet. Tampoco es para que hagamos una fiesta, porque también tenemos el derecho a la educación desde 1917 y no existe educación de calidad ni nada. También se establecen ciertos organismos, tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, que serían los nuevos organismos encargados tanto del tema de telecomunicaciones como del combate a monopolios y prohibir concentraciones que sean nocivas para un mercado en competencia. Se establecen los criterios que van a regir estos órganos reguladores a nivel constitucional, es decir, equiparables a lo que es Banco de México, el Instituto Federal Electoral, y además se establecen una serie de medidas en las cuales se pretende acotar el poder de los grupos de mayor poder en el sector tanto de telecomunicaciones como de radio y televisión abierta. Esa es una síntesis de la reforma, hay muchos detalles. ¿Qué dirías, Irene Levy, en este ejercicio inicial? Sí, en efecto, cambia todo el ecosistema en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Autoridades, como bien dice Clara Luz, adiós a las autoridades que tenemos ahora, vienen nuevas autoridades, borrón y cuenta nueva hasta de comisionados, ¿no? Vamos a cambiar de comisionados. Mayores derechos, se fortalece el derecho a la información, derecho de las audiencias, se fortalecen los derechos de los televidentes, de los radioescuchas. Ahora tendremos también un nuevo organismo de medios públicos que sustituirá al actual OMA, al organismo promotor de medios audiovisuales. Reglas de competencia y convergencia en materia de empresas, mayor inversión extranjera en telecomunicaciones y radiodifusión, mayor convergencia. Ahora pareciera que si las leyes secundarias lo hacen bien, todos podrán prestar todos los servicios, telecomunicaciones a radiodifusión, radiodifusión a telecomunicaciones, y esto es una gran ganancia. Y por otro lado, desde luego tenemos el tema judicial. Se crearán tribunales especializados en materia de competencia económica y en materia de telecomunicaciones que resolverán, hay que decirlo, con los mismos procedimientos actuales, pero tendrán una expertise que hoy por hoy los jueces no tienen, y esperemos que esto haga que los juicios sean más rápidos y con mayor nivel de especialización. Ahora, ¿es la reforma esperada, Clara Luz? Yo diría que es la reforma de la esperanza. Esperamos que en la ley secundaria esto se plasme. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Está el derecho de réplica en la Constitución desde el 2007 y se estableció que se iba a expedir una ley para hacerlo vigente. Eso nunca ha sucedido hasta el 2013. Esta reforma, que hoy se aprobó finalmente en el Senado, establece nuevamente que el Congreso va a regular, va a expedir una ley en materia de derecho de réplica.
Lo mismo podríamos decir sobre medios indígenas. Eso ya estaba en la Constitución en el artículo 2. Entonces yo te diría que esta es la reforma de la esperanza. En México lo que necesitamos es hacer cumplir la ley. Hoy día la Ley Federal de Telecomunicaciones no es una mala ley, es una ley bastante convergente que fue... La que va de salida. La que va de salida, pero fue una ley que fue capturada por la práctica administrativa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFETEL, se encargaron de ser los guardianes que impedían la entrada en el mercado de telecomunicaciones, cuando que en Europa es totalmente lo contrario. En Europa dicen, vengan todos a la fiesta, pasen ustedes, y aquel que se porte mal va para afuera. En México es al revés. Tenemos ahí a la autoridad tratando de impedir la entrada al mercado del sector privado. Pero ya que están adentro se pueden portar pésimo y nunca se hace cumplir la ley. Entonces yo te diría, esté en la Constitución o no esté, nada nos garantiza que se cumpla el Estado de Derecho. Por eso yo le llamo la reforma de la esperanza. ¿Cómo le llamas tú, Irene Levy? Pues no tengo un nombre tan bueno como el que tiene tan Clara Luz, elaborado, porque yo creo que pensó cómo iba a decir las cosas, porque es la reforma de la esperanza que tiene una connotación positiva, pero también deja una tarea pendiente que es que puede pasar en las leyes secundarias y ahí puede cambiar la historia. Yo te diría que pero ya que no pensaste en la frase, te doy 10 segundos para que lo hagas. La verdad es que yo creo que esto puede ser un gran éxito o un gran fracaso, ¿eh? Nada nos garantiza. Yo me imagino un ejemplo de los puentes peatonales, que vemos a veces un puente peatonal muy bonito que construyen, pero no tiene escaleras. Yo te diría que esta reforma constitucional es como el puente. Necesitamos, para hacer útil ese puente, construir las escaleras, los barandales. ¿Qué es esto? Las leyes secundarias, que es la integración positiva del instituto y que empiece a trabajar como debe de ser. Y los consumidores, caray. A ver, no hay garantía de que mayor competencia, como está en la Constitución, de que ordenen la desincorporación y todo esto que parece que va a suceder, no hay garantía de que esto se traduzca en mejores servicios y menores precios, ¿eh? Necesitamos que esto se traduzca efectivamente en normas que nos lleven a eso. A lo mejor podemos tener 8 empresarios o empresas que presten telefonía celular en lugar de las 4 que tenemos ahora, y tener a los 8 malos y caros. Entonces yo sí creo que no hay garantías. Requerimos la construcción de esas escaleras para el puente peatonal, pero para eso necesitamos que la agenda y toda la ley sea construida de abajo hacia arriba. ¿Qué requieren los consumidores? Ahora sí vamos a construir el andamiaje jurídico. ¿Cómo lo logramos? Nada más mayor competencia, nada más mayor convergencia, no. Es importante realmente fijarnos en el consumidor. Mira, por ejemplo, no sabemos si el IFETEL, porque no lo dice la Constitución, va a tener facultades para defender a los consumidores. No las tiene. Pero las puede tener en la secundaria. Pues no está tan fácil porque es un órgano constitucional autónomo. No, se les olvidó incluir a los consumidores. Vamos a seguir con la Profeco. Después de la pausa regresamos en esta conversación con Clara Luz y con Irene Levy precisamente sobre esta reforma que está en curso, que veremos qué sucede con los congresos y qué sucede con las secundarias. Después de la pausa regresamos. En herejes a veces. No, está bien, porque más vale el escepticismo, al final resulta. Bueno, regresamos en esta conversación sobre esta reforma de telecomunicaciones. Bueno, en México se ha discutido, ¿tienen la cuenta de los años? Tú sí, 25, 30 años de debates, discusiones, la reforma que viene, la reforma que se necesita, la reforma, y hoy llegó una reforma, está a punto de llegar una reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Y yo por eso hago la pregunta, ¿es la reforma esperada? Y ustedes dicen, con calma, con tiento, con mesura el asunto, faltan cosas por saberse. Digamos que están los cimientos estructurales para lo que podría ser realmente un giro copernicano. ¿Alcanza para eso? ¿Alcanzará para eso? Yo creo que alcanza, y hubiera alcanzado sin reforma constitucional, ¿eh? ¿Sí? ¿Un giro copernicano? Sí. A ver. Sí, se necesitaba voluntad política y ahora la estamos viendo a nivel constitucional. El tema es el blindaje jurídico que le dan con la Constitución, porque al ser a nivel jerárquico constitucional, que es el mayor nivel, pues está blindado para que ninguna empresa se ampare, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, espero que no se les haya acabado la voluntad política con esto, porque hoy vimos cómo se dieron para la siguiente fase, que es la reglamentaria. Siguiente fase, porque además, Carmen, ¿tienes ese temor? A mí me preocupa, porque, mira,
es más sería difícil. Una tragedia, ¿no? Una tragedia, sería un desperdicio. A ver. Viene mucho más difícil la reforma secundaria que la constitucional. ¿Por qué? Porque es el detalle del detalle. Dime, por ejemplo, un caso donde dices, en este asunto, ahí va a empezar a cascabelear. Todo el tema de reparto de facultades al IFETEL, al instituto, y lo que se va a quedar en el Poder Ejecutivo. Ya en la Constitución vimos un esbozo de lo que quiere el Ejecutivo quedarse. Ya le va a dictar el programa de trabajo en televisión digital al IFETEL, le va a dictar el programa de trabajo en materia de administración del espectro radioeléctrico, y hay, por ejemplo, ahí una gran laguna. En materia satelital, no se sabe qué va a pasar. El día de hoy, hace rato, la COFETEL votó a favor de otorgarle una concesión a Telecom, al organismo Telecom Telégrafos, para operar una red de telecomunicaciones y para que tenga una posición orbital satelital. ¿Qué significa esto? Pues que a mí me dice que la comunicación vía satélite la va a mantener el gobierno. El Ejecutivo. El Ejecutivo. Y esto no es claro en la reforma. A mí no me gusta. A mí no me gusta. ¿No está en la reforma contemplado? No está contemplado, y entonces va a venir una rebatinga para mí en materia de facultades, entre otras cosas. Y los tiempos, Carmen, están súper apretados. 180 días a partir de que entre en vigor la reforma para que el legislativo expida nuevas leyes. Todo se va a la basura y regresamos a una nueva ley convergente. Uno de los grandes temas de discusión histórica tiene que ver con las atribuciones del Ejecutivo para dar y quitar concesiones. La carga discrecional, el garrote y la zanahoria, el elemento de poder para concesionarios, para medios de comunicación, queda resuelto bien. Quedaba esa duda de si la primera parte de la propuesta decía una cosa y después se incorpora la opinión no vinculante del Ejecutivo, sí o no, en qué nivel. Clara Luz, ¿cómo queda eso? Sí, jurídicamente es pésimo lo que estableció esta reforma constitucional. Claro. ¿Por qué? Porque por una parte dicen que es un órgano constitucional autónomo. Es decir, el Estado mexicano no tiene una autonomía superior que la constitucional. Pero después dicen que requerirá una opinión previa, no vinculante. Dicen, no te preocupes, si no les haces caso al Ejecutivo Federal, no importa. Pero yo te voy a decir, como litigante, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones decide revocar una concesión y el Ejecutivo dice, oye, no la revoques, porque aquí hay alguna consideración política o de cualquier naturaleza, y me lo van a revocar, yo tengo facultades o tengo posibilidad de en un litigio argumentar todo aquello que sirvió de base para la Secretaría de Comunicaciones y argumentarlo en mi favor. Y eso puede ser en detrimento del interés público. Ahora, otra cosa, ¿qué nos va a aportar el Ejecutivo Federal en esto? ¿Los legisladores estaban convencidos de la autonomía constitucional? Entonces, ¿para qué ponen esa opinión de la Secretaría de Comunicaciones? ¿Y quedó la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y se mantuvo la de Hacienda? Pero o se las dos no vinculantes. Pero se incorporó. Es que fue un proceso interesante. Sí. Primero pensamos que iba a ser un órgano autónomo, y luego se incorpora la opinión no vinculante del Ejecutivo, de la SCT, y luego aparece Hacienda. Claro. ¿Así quedó? Así quedó. Comunicaciones y transportes, porque ya le bajaron, era lo mismo, El Ejecutivo Federal quedó como opinión para otorgamiento y revocación de concesiones, previa opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y para fijar las contraprestaciones para el espectro radioeléctrico, la Secretaría de Hacienda 30 días podrá opinar, no vinculante. Pasado ese término, si las secretarías no opinaron, el trámite sigue adelante, es una especie de afirmativa ficta. Pero para que eso ocurra, entonces, tanto SCT como Hacienda tendrán que tener estructuras que generen opinión. Exactamente. ¿O será la opinión del secretario de Hacienda? Además, tiene que haber una instancia propia para dar ese servicio, esa responsabilidad pública. Es curioso, porque el órgano técnico se supone que es el instituto. Hoy por hoy el órgano técnico es el que opina. Me hace mucho más sentido que lo que va a pasar ahora. El órgano técnico es el instituto y la opinión va a ser política. Bueno, todo un tema, desde luego, que sin duda es uno de los puntos más importantes. Otro de los ángulos de debate y de discusión de todas estas semanas, meses, días y años, en este caso, tiene que ver con lo que se le permite a unos y a otros. Tú has dicho, ahora se le permitirá a todos competir, los que están y los que vienen. Televisa, Azteca podrán, como lo hacen, participar en otros servicios de telefonía, de internet, etcétera. Igualmente el gigante Slim podrá hacerlo en la televisión. ¿Eso queda resuelto?
podría hacerlo en caso de que la legislación secundaria sí lo prevea, y lo que se establece en la reforma constitucional es esta opción de convergencia general, pero se establece que los actores preponderantes, como sería el caso tanto de Telmex como de Telcel, tendrán que cumplir una serie de requisitos como garantizar que hayan o revisar ellos su concesión y que hayan cumplido con todas las obligaciones establecidas en ello, y además se les podrá imponer una contraprestación. Es decir, tendemos hacia la convergencia y hacia el título de concesión único, ¿no? Un título como cascarón que les permita a todos hacer todo, pero necesitamos todavía la legislación secundaria y la política pública definida por el instituto, ¿no? Para saber. Hay otra parte, Clara Luz, que comentábamos en el corte y que aquí mismo en este programa se comentó, incluso también en otros espacios radiofónicos se comentó, que tiene que ver con los contenidos. A mí no me gustó, como lo expresé como periodista, el fraseo que se utilizó. ¿Se quedó igual? ¿Qué dice al respecto? Idéntico. Hay una frase incomprensible en el artículo 6 que habla de la libertad de expresión, donde se dice, y lo voy a leer porque no se entiende. Si me das un momento, vamos a una pausa y nos cuentas eso. Claro que sí. Para que no te corte la inspiración. Exacto, ¿y por qué dejan pasar así tan así? Bueno, entramos en la parte final y nos quedamos, Clara Luz, Irene, con esta parte que yo coincido es como para preocuparse por la redacción que tiene este asunto del artículo 6, que ciertamente, como dicen los clásicos, no se le movió ni una coma. ¿Por qué no nos recuperamos en tu lectura lo que dice ese artículo que quedó en la ley y ahí no hubo voz disidente que le importara a los legisladores? Ahí no hubo discusión del tema. Exacto. Nada más en un tema tan importante como contenidos. A ver, venga. Dice, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Está bien. Está bien. Se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros sin afectar la libertad de expresión y de difusión. Bueno, no se entiende, pero es una bomba de tiempo, Carmen. O queremos pensar que se refieren a los contenidos publicitarios, pero no está clara la redacción. Claro. Y el problema, Carmen, podría ser interpretable. Y el problema, Carmen, es que ni el presidente Peña Nieto, ni la Cámara de Diputados, ni las Comisiones Unidas del Senado mencionaron qué era lo que querían decir. Entonces tú puedes interpretar, Irene, yo, cualquiera, y en un futuro, esperemos que no suceda, un régimen dictatorial. Ya le hicieron la chamba, porque habla de regular contenidos. Y eso para un régimen democrático es una bomba de tiempo que no se debió de haber permitido. Artículo 6, cuyo espíritu uno entendería tiene que ver con evitar las prácticas que hoy existen de hacer pasar por noticia lo que es pagado. Eso está claramente explicado en la primera parte, pero en la segunda ya no. Exactamente. Y coincido y comparto la preocupación. Eso ya quedó en la ley. En la Constitución. Constitucional. Veremos qué sucede al respecto, pero sí dejamos ahí puesta nuestra preocupación ya manifestada por anticipado. Pero bueno, ya no sirvió de nada en términos de que la ley se aprobó en esa materia. ¿Qué dirías, Irene, en el materia de los tiempos que me decías? Es muy importante hablar de los tiempos. Es muy importante porque 180 días para expedir una nueva ley con todo lo que implica, no quiero decir que es poco, pero es limitado. O sea, es decir, ya mañana deberían casi empezar a crear un grupo de trabajo en el Congreso para ponerse a revisar qué es lo que van a tener que hacer. Y lo estarán haciendo, ¿no? Pues, bueno, el 1 de mayo no sé, pero... No creo, pero son 180 días a partir de que entre en vigor la reforma. Tiene que pasar aún por las legislaturas de los estados, publicarse en el Diario Oficial. ¿Te gusta junio, principios de julio a más tardar? Entonces tenemos el resto del año. Es decir, en enero deberíamos de tener, antes de enero, las leyes secundarias. Creado, constituido, integrado el instituto, el IFETEL, la COFECO, emitidas las bases, muy probablemente ya para entonces o un poco después, 180 días a partir de la creación del instituto o de la integración, las bases de licitación para 2 nuevas cadenas de televisión nacionales. 60 días a partir de la integración del instituto para determinar quiénes son dominantes o preponderantes dentro de telecomunicaciones y de radiodifusión. Entonces es un calendario brutal. Sí quedó en los dos ámbitos. En los dos ámbitos. Lo que falló ahí un poquito fue la métrica, porque para telecomunicaciones tenemos muy clara la métrica de número de usuarios, capacidad de redes, y para radiodifusión se logró poner audiencia, pero no se puso ventas por publicidad, que hubiera sido deseable.
¿no? Nada obsta para que la ley secundaria no incluya otras métricas, esperemos que para eso no saber sea... quién es dominante realmente. Para medirlos, ¿no? Y medirse cómo se mide cada cosa. Esperemos que no sea materia de impugnaciones en este sentido, pero bueno, la cuestión es que hay que preparar las leyes, consensarlas, cabildearlas, es decir, es un trabajo jurídico y político muy difícil que viene, que está en puerta y que no se puede tardar tanto el Poder Legislativo, porque si no nos vamos a quedar con un IFETEL. Ahorita hay un impas, ¿no? Ya nadie quiere voltear a ver lo que hace COFETEL ni lo que hace COFECO, porque todo el mundo siente que ya va de salida, cosa que no es cierto. Lo que haga es válido. Y entonces lo que están haciendo todos es fijarse en lo que viene. Imagínate que crean al IFETEL y crean a la COFECO, ya están integrados. Y luego no expiden la ley. ¿Con qué van a trabajar? ¿Qué van a aplicar? La ley anterior no, porque ya entró en vigor la reforma constitucional. Tiene que ser simultáneo. Pues tendría que ser por lo menos dentro de los tiempos planteados en la reforma. Complicado. Complicado, pero ahí está el tema de los tiempos. Nos estamos despidiendo prácticamente con una frase en esta simplificación que el tiempo nos obliga. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te preocupa en brevísimo? Lo que más me gusta es lo de tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, el tema de la inversión extranjera en telecomunicaciones, que va a ser al 100%. Lo que más me disgusta... ¿En telecomunicaciones? En telecomunicaciones. ¿Y en radiodifusión? ¿Hasta ahí 49? En el 49%, pero le establecieron la reciprocidad y ahí yo creo que va a ser letra muertos, es decir, no va a haber inversión extranjera en radio y televisión abierta. Lo que más me disgusta, evidentemente, es la frase de regulación de contenidos. Y también me disgusta el que no haya estado presente el consumidor, las personas con discapacidad, los grupos vulnerables. Sí hubo tiempo para proteger los intereses de los grupos políticos. De peleas entre empresas va a ser una razón para revocar una concesión. Pero la mala calidad o el violar el derecho a las audiencias no es causal de revocación. Entonces creo que el ciudadano de a pie estuvimos fuera de esta discusión. Pues se nos acabó el tiempo. Irene Levy, Clara Luz, gracias a las dos. Seguiremos conversando si nos lo permiten y a las dos muchas gracias por venir en un día como hoy donde se aprobó ya en las dos cámaras del Congreso de la Unión esta reforma de telecomunicaciones y radiodifusión y la historia continuará. Gracias a las dos y a usted también gracias. Hasta la próxima.